Analizar del caso, tengo al fiscal de manera exclusiva acá, José Morales, que se sienta con nosotros. José, ¿cómo le va? Un gusto. Hola, Rodrigo, muy buenos días. ¿Te había tocado algo así anteriormente o no? Con este tipo de motivaciones antisistema no, habíamos tenido sí, anteriormente investigaciones a propósito del estallido social, de incendios de metro y de iglesia, pero creo que esta es bastante particular en sus motivaciones. Distinta, ¿sí? Y te escuchaba a ti también dando declaraciones y la gente que participa tiene un perfil universitario, con mucho estudio. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo lo podemos segmentar a los que participaron acá? Yo creo que sobre todo aquí lo que destaca que son personas antisistema, que ven el sistema, básicamente lo que ellos denominan como sistema capitalista, como un enemigo de lo que ellos pretenden establecer como sus motivaciones, que son las motivaciones animalistas y el veganismo. Cabe señalar aquí que es bien importante que el animalismo y el veganismo son motivaciones súper plausibles, las cuales todos podemos compartir. Y absolutamente respetable. No, por supuesto. Lo que eso no puede significar de ninguna manera es que las personas, a propósito de esas motivaciones, cometan delitos y atenten contra otras personas. ¿Cómo los encontraron? Porque escuchaba la nota de Pablo y leía un artículo también. Decían que a través de un panfleto, que era la única información que habían dejado. ¿Cómo fue el proceso para ustedes para lograr detenerlos? Mira, aquí hubo un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones que parte el mismo día de los hechos. Esto ocurre la madrugada del 19 de septiembre, a las 3:50 aproximadamente. Se encuentra solamente un panfleto y se encuentran algunas botellas plásticas en el lugar, que son las botellas que eran bastante particulares, porque uno normalmente asocia botellas de vidrio que se quiebran y que explotan. No, estas eran botellas plásticas. O sea, esas eran las únicas pistas que ustedes tenían. Las únicas pistas que teníamos. Entonces, con la policía, desde el lugar, se empezó a trabajar, uno, con las antenas de teléfono que habían alrededor de esto, y en segundo lugar, un trabajo en terreno de la VIPE de la PDI, en que se siguieron y se revisaron todas las cámaras de este sector de Quilicura, esto es, Los Añartu con Manuel Antonio Mata de la comuna de Quilicura. Y se logró establecer, aproximadamente a 300 metros del lugar, un automóvil, un Hyundai Getz. ¿Detenido? Detenido, del cual se bajaron estas 4 personas para ir a cometer el delito. ¿Ya lo tenían confirmado eso, que se habían bajado desde ese auto? Se habían bajado desde ese auto. O sea, le siguieron el trayecto. Miraron las cámaras del cuadrante, siguieron el trayecto de ellos y ahí pudieron especificar que ese auto era el que estaba involucrado. Exacto, y teníamos en ese momento 4 encapuchados, sin ninguna otra característica. Lo que hizo la policía, coordinando con nosotros, con la Fiscalía, seguimos todas las cámaras hasta el origen de ese auto, que era un pasaje que estaba aproximadamente a 5 kilómetros del lugar, en la misma comuna de Quilicura. Y ahí nos dimos cuenta que había un auto de esas mismas características que había salido 10 minutos antes a cometer este delito. Todavía no teníamos patente, todavía no teníamos a las personas. ¿Qué es lo que se hizo? Se continuó la revisión de las cámaras y encontramos que otro auto había salido desde ese mismo lugar el día después. Y a propósito de la investigación nos dimos cuenta que ese auto salió un día después del lugar. Nos fuimos a la autopista, se hizo un filtro a la autopista y ahí pudimos detectar la patente del vehículo. Y con esa patente del vehículo empezamos a hacer una reconstrucción de los movimientos de ese auto, de las personas que eran dueñas de ese vehículo, y a propósito de los registros telefónicos de esas personas se pudo reconstruir lo que habían hecho la madrugada del 19, el día 20 y los días anteriores. ¿Todo coincidió entonces? Todo coincidió y todo convergió que esas eran las personas que habían participado en los hechos. Fiscal, ¿qué hicieron escuchas telefónicas, me dice usted? No, revisaron? Lo primero son los registros telefónicos. ¿Esos registros telefónicos qué le indican? ¿A quién llamo yo o es capaz también de poder escuchar? No, mire, lo importante del análisis de los registros telefónicos es que le permiten dos tipos de situaciones. Uno, el lugar donde usted está, básicamente ¿el radio? El radio donde usted se encuentra, y también las comunicaciones que usted realiza. Eso nos permitió establecer vinculaciones entre las personas, nos permitió además establecer dónde se encontraban estas personas, cómo circularon y cómo llegaron hasta este pasaje de la comuna de Quilicura, desde donde salieron a cometer este atentado. Cuando los detuvieron a ellos, ¿cómo fue la reacción? Fue relativamente tranquila. Hubo 2 de estas personas que fueron detenidas en Molina, en las 7 Tazas, habían salido esa noche, y una persona que se le detuvo incluso en su lugar de trabajo, una empresa en Quilicura, y otra persona que se le detuvo en su casa. Fueron reacciones tranquilas. De hecho, estas personas, lo que llamó mucho la atención, yo conversé con ellos luego que fueron detenidas, no me señalaron nada, conversé incluso con algunas personas de la familia,
y después en la audiencia básicamente mantuvieron una actitud incluso de risas frente a lo que estaba pasando. Ya. El incendiar algo, tiene una sanción alta también, pues. Sí, la sanción de este tipo de incendios, de lugares, de camiones, establecimientos, donde además hay personas, porque lo relevante acá es que cuando estas personas llegan aquí a este depósito en Quilicura, intimidan con un arma de fuego a un guardia que estaba en el lugar, con lo cual cesan la resistencia de estas personas y logran cometer este delito. Este delito tiene una pena que parte en los 10 años de privación de libertad. ¿Y hoy día en qué condiciones están? ¿En prisión preventiva? Ellos están en prisión preventiva, formalizados por este delito, y además 2 de estas personas están formalizados por tenencia de municiones, porque tenían unas municiones calibre 38, que además son compatibles con el arma de fuego que utilizaron para intimidar al guardia en el lugar. ¡Wow! Fiscal, yo no había escuchado nunca esto con este foco, estas causas animalistas, con este tipo de agresividad. Siendo una persona que yo respeto y mucho, la persona que tiene esta condición en términos de decisiones de vida, de políticas de vida. Pero este nivel de violencia a usted tampoco le había tocado, ¿no? Que se mezclaran una ideología y este nivel de violencia, ¿no? O sea, de este tipo de ideología, este tipo de idea, no me había tocado a propósito de antisistema vinculado con estas causas animalistas. Ajá. Porque hay que recordar que aquí lo que hacen es que destruyen una distribuidora de carnes. Exactamente. Durante fiestas patrias, y eso provoca la pérdida de una cantidad considerable de toneladas de carne, que es lo que me imagino pretendían evitar que estas se distribuyeran y las personas las consumieran durante las fiestas patrias. Que ese era el objetivo. Usted me dice que partió todo el 19 de septiembre. Claro. A las 3 y algo de la tarde. A las 3:50 de la mañana. De la mañana. De la mañana, entonces. sí. Mire, 3:50 de la mañana tenía ese dato. Fiscal, ¿y cuando conversó con los detenidos, con los familiares, nadie dijo nada? ¿No le explicaron, no les pusieron las razones, el por qué lo hacen? ¿Esa conversación fue monosilábica o hubo una conversación, un diálogo? La conversación que yo tuve con los detenidos fue para preguntarles si ellos tenían algún reclamo que formular y si las condiciones de detención habían sido las correctas, y por supuesto no había nada que ellos pudiesen reclamar. ¿Pero ahí termina la conversación o puede preguntarme? No, yo les pregunté si ellos querían colaborar. Ya. Y no me contestaron nada. No. Había un bloqueo. Okay. Dentro de un marco de respeto, pero un bloqueo. ¿Y ellos asumen efectivamente que hicieron esto o no? Mire, durante la audiencia de formalización, lo que llama la atención es que las defensas básicamente no cuestionan la participación de los imputados, sino que pretenden atribuirle un rango de pena o una calificación jurídica distinta que les significaría después una pena inferior. Pero no hay un cuestionamiento porque el trabajo de la policía aquí es de tal calidad técnica que es difícilmente cuestionable su participación en los hechos y su permanencia en ese lugar. O sea, 100% seguro que son ellos los que están involucrados. O sea, aquí estamos hablando de pruebas científicas, no estamos hablando ni de testimonios que pueden ser de repente malinterpretados, no, es prueba científica y prueba además que converge toda a señalar que ellos son los autores de estos hechos. Claro. Fiscal, cuando uno mira y el detalle de esto, ¿cómo llegan a quemar estos frigoríficos? ¿Cómo llegan a quemar los camiones? ¿Cómo es Usted me decía que habían botellas plásticas, ¿sí? Anteriormente usted me decía botellas de vidrio que lanzan, pum, y se quiebran y se rompen. Acá son botellas de plástico. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que ellos hacen para poder quemar así? Mire, era una de las dudas que teníamos durante la investigación, es decir, cómo estas botellas plásticas... Primero pensamos, de plástico. Claro, primero pensamos que tenían algún tipo de fósforo o algún tipo de artefacto que estuviese encendido alrededor. Ya. Pero después, cuando se allanó la casa de la señorita que participó en estos hechos, encontramos una libreta. Y en esa libreta, además, se explicaba, con una letra bastante clara, cómo era el método de confeccionar estas botellas. Y el método de confeccionar estas botellas era con estas velas tipo cumpleaños, ya, que no se apagan nunca. No sé si le ha tocado los cumpleaños no, estas velas. Muchas veces que uno termina soplando 5 o 6 veces y no se acaba nunca. Claro, y todos se ríen, etcétera. Claro, sí. Este tipo de velas fueron utilizadas en este caso. Entonces aquí, lo que era una duda para el equipo policial y para la fiscalía, ya fue una certeza. Es decir, estamos hablando de botellas de plástico que cuando son arrojadas empiezan a verter el líquido y estas velas siguen lanzando chispas y provocan el incendio. Y estamos hablando además de camiones frigoríficos que además tienen otra temperatura, pues. No, y además para las cámaras de frío de los camiones hay algunas sustancias combustibles particulares que además son particularmente que generan, posible que generen incendio y combustión. Ajá. Fiscal,
El perfil de estas personas, ¿eran todos chilenos? Descríbame si es posible, si está dentro de la investigación. No, mire, son chilenos, extranjeros, hombres, mujeres, ¿qué edades? Son chilenos. ¿Todos chilenos? Todos chilenos, son con edades entre los 25 años, 25, 26 años, 3 personas, una sola persona que tenía 35 años. 3 personas. Son 4 personas, 3, son 4. 3 del rango 24 a 26 años y una persona que tenía 34 años. ¿Hombres o...? Porque me habló una 3 mujer hombres también. y una mujer. 3 hombres y una mujer. El perfil, porque yo alcancé a notar en la nota, la descripción rápida, que eran estudiantes, que había estudiantes de Derecho, que había mucho estudio atrás. Hay una de estas personas que es un ingeniero químico, que de hecho es una persona que trabajaba en una empresa y que fue detenida incluso en el interior de la empresa. Hay una persona que se identificó como estudiante de Derecho, ¿ya? Hay otra persona que se identificó durante la audiencia como un mecánico de bicicletas y otra persona que sabemos que fue estudiante de química, pero abandonó la universidad. Ok. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque la semana pasada estuvimos con un teniente conversando. Discúlpeme el apellido, no me acuerdo. Si me lo alcanzan a acordar de arriba, por favor. Teniente de Carabineros conversando. De esta banda donde se... Teniente Valdés, gracias, Juanca. De esta banda que se recuperaron 192 autos, eran más de 6.500 millones de pesos en estas encerronas y todo. Y el tipo, el cabecillo, un tipo con mucho estudio, con magíster, un informático tremendo, entonces me coinciden. Por eso que quería cruzar los datos, porque estamos encontrando con gente que está muy preparada académicamente para llevar a cabo esto. ¿Qué lectura hace de eso, fiscal? Yo creo que aquí hay una cuestión que es importante, es que no podemos, normalmente se ha tendido a asociar al delito la marginalidad o la pobreza, lo cual yo creo que es una lectura incorrecta y además una lectura que tiende a estigmatizar a las personas. Absolutamente. Si usted ve ese caso y ve otro tipo de casos, se encuentra con personas que cometen delitos que tienen estudio, que vienen de familias que se supone que que no deberían tener ningún problema, pero a propósito de las motivaciones económicas o motivaciones de esta naturaleza antisistema, cometen delitos. Y eso es algo que tenemos que poner especial atención, porque obviamente eso dificulta el accionar de la Fiscalía y las policías, pero también nos lleva a señalar que debemos ser más eficaces para perseguir esos delitos y evitar que esas personas se sientan tentadas en que pese a tener una vida, se supone, donde podrían actuar legalmente, claro, se van por el camino del delito y para pretender supuestamente ganar más dinero o en este caso llevar a cabo su ideología. ¿Es difícil ser fiscal en Chile? Es difícil ser fiscal, pero también me parece que es muy difícil ser policía o también ser juez. Me parece que ¿Por qué es tan difícil? Lo que pasa es que yo creo que hay muchas veces una incomprensión de parte de la ciudadanía. ¿En qué aspecto? Hay una incomprensión de que a veces el debido proceso, las leyes deben ser aplicadas correctamente. Muchas veces las personas piensan que se debe sancionar a cualquier costa a otro individuo. Y es importante que se sancione siempre respetando el debido proceso, respetando el imperio de la ley, pero también, por otra parte, es importante ser eficaz en esta persecución. Y ahí es donde yo creo que podemos ser mejores. Ajá. ¿Es verdad que uno va a la fiscalía y ve así un montón de carpetas y que por eso los fiscales no pueden dar abasto? ¿Qué tan cierto es eso? Depende, le diría, a la fiscalía. Yo vengo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde nosotros tenemos un sistema de carpeta digital, donde por lo tanto no hay papeles. Bueno, pero está bien, me encanta. Pero lo digital, entonces, ¿es muchísimo que a veces el trabajo no da? No, mire, aquí depende de las cifras y de la forma que uno quiera leer las cifras. Nosotros tenemos en Chile fiscalías que tienen en promedio 2.000 causas por fiscal al año y otras fiscalías que tienen 900 causas por fiscal al año. ¿Y usted cuánta tiene? No, nosotros tenemos, lo que pasa es que esa es la cifra bruta, pero hay una cifra que después que se va separando en lo que se desestima, es decir, causas que se archivan inmediatamente, causas que son delitos por considerarlo de alguna forma de bagatela, delitos menores, por ejemplo, a veces el robo de un espejo de un auto, etc. Pero un fiscal aproximadamente debería tener actualmente entre 300 a 600 causas dentro de su cartera de causas. ¿Hablamos del año? No, es de vigentes, es decir, causas que en este momento están a su cargo. Ese le diría yo que deberían ser los promedios. Claro, pueden haber fiscales que tengan 100 quizás. O sea, un fiscal, por ejemplo, que tiene homicidios, probablemente no puede tener más de 100 causas de homicidio. Estaba leyendo en la tercera un descenso otra vez del porcentaje de carabineros. ¿De qué manera les afecta eso a ustedes?
O sea, nos afecta directamente. Los fiscales, básicamente, su forma operativa de estar en terreno es con las policías. Y con las policías desde las CIP de Carabineros, que son las secciones de investigación policial, que son las que cumplen la mayor cantidad de requerimientos que le hace el Ministerio Público, y sobre todo, además, para los casos que son la mayor cantidad de casos, la Brigada de Investigación Criminal. Obviamente, si hay menos carabineros en las calles y hay menos carabineros para investigar o policías para investigar, afecta directamente al trabajo del Ministerio Público. ¿Y qué mirada tienes respecto al déficit de por qué? ¿Hay algunas razones? Porque cada uno tiene, bueno, su razón individual para tomar una decisión de continuar o salir. Hay algunos carabineros que son de retiro, otros que me han comentado que es por miedo, por aburrimiento. Hay gente que no se quiere meter por el concepto de carabineros. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Por qué se está dando? O sea, mire, lo que uno ve en el día a día, cuando conversa, cuando trabaja con las policías, sobre todo con los carabineros, ve gente muy comprometida, pero además ve obviamente una labor extremadamente forzada y muchas veces incomprendida. Entonces, quizás esa combinación de factores de un trabajo excesivamente exigente y además muchas veces incomprendido, básicamente, esto es una elucubración. No, está bien, sí, por eso te pregunto por la experiencia que tienes y el contacto que tienes permanentemente. Claro, provoca quizás que haya menos interés en ingresar o menos interés en permanecer en la fila de institución, pero los carabineros que uno ve en el día a día que cumplen su función, me parece a mí que cumplen una función súper importante y esencial para el Estado de Derecho. Tú estuviste en el caso Tamara, ¿cierto? Así es. ¿Qué caso más duro ese? Uno de los casos más duros que me ha correspondido realizar. ¿En tu carrera? Sí, yo llevo 22 años de fiscal y creo que uno de los casos que más me ha impresionado y más le he puesto toda la intención desde el primer día que hablé con el padre de Tamara, con Raúl Moya, para llegar a descubrir a los asesinos de esta niña. Qué terrible fue ese caso, fiscal. Nosotros no podíamos creer. Fue muy terrible. Y Raúl, que hablaba siempre con nosotros, con una rabia, la rabia del papá de no poder encontrar, pero saber, él tenía datos, tenía antecedentes, me decía, yo sé, Rodrigo, quiénes son. Pero obviamente él entendía también que esto tenía un proceso, una investigación. ¿Qué tan difícil fue llegar a ese punto final? Porque termina tomando otro arista, termina tomando la participación del mismo delincuente en otro hecho, fiscal. Mire, fue un proceso difícil porque, como en todos los casos de esta naturaleza, nosotros partimos con un vehículo que el 28 de febrero del año 2021 interceptó a la mamá de Tamara y le dispararon a Tamara. Si uno ve las imágenes de eso, se da cuenta que este asalto duró 5 segundos. Es decir, en 5 segundos tomaron la decisión estos sujetos de eliminar a Tamara, de asesinarla. Partimos solamente con esa información y ahí se empezaron a juntar una serie de otras cosas. Hubo mucha gente que colaboró con Raúl Moya para los efectos de entregar información a la Fiscalía. Hubo otra información que apareció en una investigación de la Fiscalía Sur. Hubo informaciones que apareció del análisis de los pasos por los pórticos de la autopista. Hubo información, además, en ese caso revisamos todos los registros telefónicos que habían ocurrido en la comuna de Huachuraba a la hora del delito. Centenares de miles de llamadas telefónicas y se logró además filtrar con el equipo de la Brigada de Homicidio, un equipo espectacular de trabajo, esa información. Es decir, se analizó una gran cantidad de información que fue llevándonos a las pistas que permitieron ya descubrir estos sujetos. Bueno, y después, el 25 de marzo, cuando uno de estos asesinos intenta atacar un carabinero y resulta muerto como consecuencia de este asalto. Ahí nos aparecieron nuevamente pistas, nos aparecieron también información que nos permitió además ir completando el círculo. ¿De que era el mismo? De que eran las mismas personas. Increíble, increíble, fiscal. Que duele, ¿ah? ¿Qué pasó en la estación del metro con los incendios? ¿Costó mucho encontrar a la gente involucrada? Costó mucho porque, como todos sabemos y es de público conocimiento, el 18 y 19 de octubre en la región metropolitana, en muchas zonas del país, incluso recuerdo en este mismo canal, hubo muchos atentados y hubo mucha violencia en las calles. Y básicamente la labor de las policías y la labor de las Fuerzas Armadas fue tratar de contener y proporcionar cierta seguridad a la población. Por lo tanto, hubo muy poca investigación ese fin de semana. Entonces, a mí que me correspondió investigar varios casos de metro. En el caso de Metro San Pablo en particular, que fue el que logramos identificar al sujeto que incendió ese metro,
en la Policía de Investigaciones, también la VIPE, otro equipo policial, empezamos a hacer un trabajo en terreno de entrevistar a todas las personas que fueran necesarios para entregarnos información. Todas las personas que viven alrededor de ese segmento Estación Metro San Pablo, que es calle Neptuno, San Pablo, Reina Maud, Waldo Taf, etcétera. Hasta que empezamos a encontrar pistas de personas que dijeron, mire, yo sé que un sujeto dijo que había hecho esto, mire, yo vi a un sujeto... Solo referencias. Solo referencias. ¿De gente que ustedes solicitaban o gente que se ofrecía para ir a entregarle datos a ustedes? Empezamos a golpear puertas. Ajá. A golpear puertas. Vecino por vecino. Vecino por vecino. Negocio. Igual hay temor también de entregar información. Vecino por vecino, negocio por negocio. Y mucha gente colaboró porque ¿sabe lo que pasó en particular en el Metro San Pablo? Es que este metro era ocupado por 100.000 personas diarias. Claro. Entonces, la afectación a la vida de los habitantes de Los Prados era inmensa. O sea, imagínense, nosotros normalmente investigamos delitos que afectan a una persona. Es un delito que afectaba a 100.000 personas diarias. Por lo tanto, la gente de alguna manera fue colaborando. Y ese es un caso que es bien importante porque es un caso en que los testigos que involucran al imputado son solo civiles. O sea, solo ciudadanos que decididos son capaces de colaborar con la Fiscalía. ¿Fue colectivo entonces esto? ¿El poder encontrar? Sí, fue un trabajo colectivo. ¿Te sorprendió eso? ¿Que la ciudadanía tuviera tanto vínculo con este caso y quisiera aportar datos? Me sorprendió porque normalmente nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo un proceso en que la ciudadanía cada vez nos colabora menos. Pero en este caso en particular, yo creo que quizá a propósito de la afectación de las personas, nos encontramos con una ciudadanía que colaboró con videos, logramos reconstruir básicamente el incendio de la estación desde lo que había por una parte de Neptuno, por el frente de Neptuno, por el lado de Reina Maud, etc. ¿Y cómo fue el momento donde tú con todo tu equipo dicen, bueno, este es? ¿Cuál es la pista que te lleva a tomar esa determinación? Hay una pista clave, porque habitualmente son pistas y esas pistas van armando un engranaje, ¿sí? Y te van llevando al núcleo, a la médula. ¿Dónde es que tú dices con tu equipo, por aquí va el camino? ¿Qué es lo que te sirvió? ¿Cuál fue la pista tan útil? Como en este tipo de casos, en general, nosotros debemos tener extremado cuidado de no equivocarnos, porque si nos equivocamos, básicamente vamos a culpar a un inocente y le vamos a causar todos los problemas que eso significa. Cuando nosotros vemos que hay diferentes antecedentes de fuentes independientes, eso es importante, de fuentes independientes. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que no están comprometidos con el caso? No, que son fuentes que son distintas. O sea, no es que en la misma casa dos personas nos digan que una persona fue, sino que son diferentes casas, personas que no se conocen entre sí, personas que no tienen vínculo, que no han hablado, etc. Y además cuando eso se relaciona con evidencia objetiva, por ejemplo, con video. Si una persona nos dice, mire, yo vi lanzar, como en el Metro San Pablo, vi lanzar este objeto a esta bodega de materiales, pero además tenemos un video que nos muestra que... Ahí tiene más peso. Porque pasa con la gente que te la tira chueca. No, fiscal, yo vi a X persona tirar... Y es mentira al final, claro. No hay algo que te lo ratifique. Y también, obviamente, en este tipo de cosas pasa como todo en la vida, que a veces las versiones tienden a tener diferentes cuestiones, detalles distintos. O sea, cuando usted ve un partido de fútbol, normalmente, y jugamos un partido de fútbol, todos tendemos a interpretar a veces detalles distintos. Distinto, y lo vemos distinto. Y lo vemos distinto. Acá también, pero sí tiene la objetividad de las cámaras, sí tiene la objetividad de algunos datos que son mucho más duros, más precisos. Claro, en este caso lo que era objetivo y era determinado que todos decían que el señor que fue condenado en definitiva era el único que había lanzado un objeto incendiario contra el metro. Wow, cuando usted me habla de todos y de todas, ¿qué es mucha gente? No, básicamente estamos hablando de 5 testigos civiles. 5 testigos que observaron a esta persona. No personas que me dijeron, oye, creo que él fue. No, 5 personas que vieron. Que lo vieron. ¿Y fueron capaces de identificarlo físicamente? Es que además lo conocían de antes, porque era un vecino del barrio, lo cual obviamente añade mayor objetividad en el reconocimiento, porque cuando yo conozco a alguien, obviamente no me voy a equivocar que se fue. ¿Esa persona andaba encapuchada? ¿Cómo andaba? No andaba encapuchada, andaba a rostro descubierto. Por lo tanto, eso facilitó mucho el descubrimiento de ese sujeto. Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cuál fue la pista que a usted le permitió llegar a esto? No, yo creo que aquí no hubo una pista determinada. Hubo básicamente la corroboración de diferentes pistas. Eso es importante. Cuando usted ve que todo se corrobora y que no tiene algo sustancial que indique que otra persona fue, con las cosas suceden de una manera distinta, es que uno puede tener una relativa seguridad para pedir una orden al juez de garantía e ir a detener a esa persona. ¿Qué responsabilidad puede tener el metro en esto, en términos de seguridad, de infraestructura? ¿Hay alguna responsabilidad o no?
O sea, yo creo que ninguna. Hay que considerar que el metro siempre ha sido una institución extremadamente valorada. Es cosa de ver la utilidad que tiene el metro. Yo me tocó hablar con muchas personas del metro, muchos trabajadores de metro, Ajá. que entrevisté, y para ellos esto fue un verdadero shock, porque fue como, ¿por qué nos atacan si nosotros somos básicamente un servicio? Imagínense que el metro San Pablo costó al presupuesto nacional 22.000 millones de pesos. O sea, imagínense lo que se puede hacer con eso. Y los atentados a metro en general significaron millones de dólares para el presupuesto y básicamente sale del bolsillo de todos. Lógico. Fiscal, pero qué importante es lo que usted me acaba de decir, la ayuda de la ciudadanía para llegar a esto. Es impresionante. Qué útil es. Entonces, hay una reflexión también, porque a veces la ciudadanía, y es lógico, por miedo yo no voy a aportar. Usted me dice que al ser el metro algo de utilidad diaria, bueno, nosotros nos sentimos afectados y yo tengo antecedentes, voy a ir a dar mi versión. Pero ¿qué le diría usted a la gente hoy día en un país donde estamos sufriendo tanta violencia permanentemente? Pero hay gente que tiene temor lógico, insisto en eso, de ir a denunciar. ¿Qué le dice usted a esa población que tiene datos, que tiene, al lado mío viven, no sé, microtráfico, narcotráfico, al lado, vecinos tengo, pero yo no voy a ir porque pueden atentar con mi vida o con la de mi familia? ¿Qué mensaje le daría? Mira, aquí hay diversas formas de colaborar y diversos canales para recibir denuncias. Hay programas denominados Denuncia Seguro, donde las personas pueden hacer denuncias básicamente a propósito del tráfico de drogas que ocurre en sus comunas. Las personas pueden entregar antecedentes a la Fiscalía y pedir la reserva de sus antecedentes. Obviamente, y esto es importante, que como Ministerio Público, como Fiscalía, todavía podemos hacer mucho más y debemos ser capaces de que la ciudadanía confíe más en nosotros y que supere esta resistencia de entregar información, porque acá es un círculo virtuoso. La medida que la ciudadanía colabora, a la Fiscalía le va mejor, y si a la Fiscalía le va mejor, esta ciudadanía va a estar más tranquila. ¿Y por qué me dice que no creen en la Fiscalía? Porque muchas veces la gente a veces tiene resultados que no le son satisfactorios, le archivan sus casos, a veces no pueden entrevistarse con el fiscal, etcétera. ¿Y ustedes son muy inaccesibles? ¿Es difícil llegar al fiscal? Yo voy, toco la oficina, quiero reunirme con el fiscal. ¿Es posible? Porque yo lo veo a usted una persona sencilla, que está cercana, viene que una entrevista, llega solo. Entonces, hay gente que a lo mejor, el fiscal es un tipo que está por sobre. No sé si me entiende esa expresión. Yo creo que los fiscales son accesibles, pero podemos mejorar mucho en eso. Ok, hay una autocrítica. Sí, entonces, hay una autocrítica. Yo creo que podemos mejorar tanto a nivel de la atención presencial como a nivel de la atención en línea, que también es una cuestión muy importante, pero obviamente hay personas que no tienen esa capacidad de relacionarse en línea con el Ministerio Público. Mire, la pandemia facilitó muchas veces quizás la atención y el acceso de la justicia a las personas a través de la audiencia por Zoom, entrevistas por Zoom, etcétera, pero también dificultó el acceso a otras que no tienen acceso a medios tecnológicos. Entonces, tenemos que, yo creo que aprovechar esa experiencia de la pandemia para ocuparla en un futuro donde el Ministerio Público y básicamente los fiscales estén más disponibles para la gente. Me parece buena autocrítica. Se está buscando fiscal nacional. ¿Qué opciones tiene usted? ¿Tiene alguna o no? No, mire, ese es un proceso. Mañana está el pleno ante la Corte Suprema, así que... ¿Pero usted le interesaría? No, por supuesto que me interesaría, por eso estoy postulando, pero cualquier otro antecedente, mañana el pleno, y por respeto a la excelentísima Corte Suprema, no voy a decir nada más al respecto. ¿Es futbolero usted? Sí, ¿qué equipo le gusta? Del Club Deportes La Serena. Que ¿En serio? Que hoy día no estamos jugando la permanencia. ¡Wow! ¿Y cómo está? ¿Nervioso? Nervioso, pero esperanzado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y La Serena y con el Chupete Suazo. ¡Qué fuerte! ¿Y qué va a escucharlo? ¿Es de escucharlo? ¿Es de verlo? ¿Va al estadio cuando puede o no? Quiero ir al estadio, tengo entrada. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Que le vaya bien entonces, pues, fiscal. Ojalá. Oiga, gracias por su tiempo y gracias por la disposición de estar tanto rato conversando con nosotros. Ha sido un gusto conocerlo. No, igualmente, un gusto. Gracias, muy fiscal. bien, Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cafecito le dieron o no, Matías? No, solamente agua, ya me había tomado. Solo agua. ¿No salen baratos los invitados acá, Mati? ¿Qué